Hola, buenos días. Estamos aquí en transmisión para el Royal American School con un invitado muy estelar para este primer programa, el programa introductorio en que vamos a hablar, bueno, de qué es la cultura. Este programa tiene la intención de ir dando cuenta, reflexionando, dándole vueltas a todos los temas culturales que nos atañen como comunidad, a los maipucinos, las maipucinas, y ir dando, conociendo, recorriendo todas las expresiones culturales que como sociedad tenemos. Y para eso, como les comentaba, tenemos un gran invitado, que es el Álvaro Méndez, presidente de la Corporación Nación Cultural de Maipú. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien. Oye, muchas gracias por la invitación. Me siento súper honrado porque me hayan invitado a este espacio. Es súper importante el poner el foco en las nuevas generaciones, entender que la educación no es solo academia, sino que también es todo el contenido y toda la generación de información que se puede realizar en torno a los estudiantes, ¿cachai? Va en quinto básico, ¿cachai? Entonces trato de implementarlo con él a diario. Y nada, pues felicitaciones que desde un colegio estén abriendo estos espacios para conversar, para hacer televisión, para utilizar todas estas redes sociales y espacios virtuales en la generación de contenidos, ¿cachai? Y de diálogo no sé si de verdades, pues, ¿cachai? Pero sí al menos de certezas para nosotros los maipucinos y para nosotros quienes estamos haciendo cultura. Sí, Así que muchas gracias por participar y en verdad, como también lo estás diciendo, relevar justamente el rol que la cultura tiene en nuestras vidas. Es necesario relevar y darle un lugar importante, un lugar central a la hora de preguntarnos qué es lo que estamos construyendo como sociedad, qué es lo que estamos construyendo como individuos, como sujetos, quiénes somos y muchas veces lo cultural queda dejado de lado y en contextos como los que estamos hoy en día, en contextos de pandemia, nos vemos enfrentados a una necesidad creciente de cultura, una necesidad creciente de espacios de aprendizaje, de espacios de contenido. Así que, bueno, creo que de sobra también agradecimiento por ser parte en este primer capítulo del programa. muchas gracias. Y sí, pues tienen mucha razón, Nico, porque sobre todo hoy día en que estamos en este contexto de pandemia, en este contexto que nos obliga a estar en la casa, nos hemos vuelto consumidores casi por obligación de realidades que nos ayuden a hacer más llevadera esta situación de encierro. Puta, todos viendo Netflix, por favor, decir esta palabra sin decir. Escucha. Estamos viendo Netflix, estamos escuchando música, los artistas están haciendo sus envíos, tocando, estamos leyendo mucho, estamos consumiendo arte. Ahí también es importante hacer la distinción. La cultura va mucho más allá de una creación artística. Sí está contenida y está ligada. No, nada el cultura y arte. Pero esos son conceptos diferentes. Si tú ves una película, si lees un libro, si pintas un cuadro, si observas un cuadro, estaba haciendo ese alcance que igual es una discusión que en el mundo de la cultura siempre se tiene. Nosotros en Nación Cultural llevamos 6 años discutiendo aquello, ya tenemos algunas definiciones, pero es una discusión permanente. Y también es una necesidad que surge desde la cultura, el dejar claro que el arte es una manifestación cultural que puede ser la más reconocible, ¿cachai? Pero no es exclusivamente la cultura ni la música, como te digo, ni la poesía, ni la escritura, ni la escultura, ¿cachai? Ni el rap, ni ninguna manifestación artística. La cultura tiene que ver con prácticamente todo lo que hacemos. La cultura es el conjunto de acciones, ¿cachai? De convenciones, de cualquier
cosa que nosotros hagamos interactuando con otros y también interactuando con nuestro bagaje, ¿cachai? Interno, con los referentes, con las historias. En el fondo todo es cultura, ¿cachai? Y suena súper etéreo. No, nos podemos volar la cabeza tratando de desarrollar esa idea. Eh, pero así es, ¿cachai? Es casi filosófico. La Claro, cultura es un todo y como te digo, principalmente tiene que ver con la forma en que nos relacionamos y en que nos expresamos en un mundo, ¿cachai? Lleno de estímulos y lleno de otros, ¿cachai? Con quienes interactuar. claro. Sí, la verdad es que, bueno, yo no comenté, pero también me enteré hace muy poco que Álvaro tuvo estudios de antropología, que Así es básicamente el estudio de la cultura. el comportamiento humano. Sí, yo llegué a cuarto año en la Católica de Temuco y tuve ahí una crisis, una serie de cosas y me cambié a comunicación audiovisual. Sentía que con una cámara podía abordar mucho mejor la cultura y lo que pasaba, ¿cachai? Porque la antropología es muy de tratar de entender qué está pasando, ¿cachai? A nivel social, a nivel cultural, a nivel humano, a nivel metafísico incluso. Y claro, con una cámara o con un teléfono o con un lápiz, ¿cachai? Y haciendo comunicaciones yo siento que tení mayor margen de acción para abordar, ¿cachai? La sociedad y para abordar la cultura. Así que me cambié. Estaba a punto de terminar y me cambié a comunicación audiovisual y bueno, ahí me titulé, pues, comunicador audiovisual. Buenísimo. Claro, porque yo conozco a Álvaro del mundo de las comunicaciones acá en Maipú, del mundo de la cultura, de eventos. Él es gestor cultural y tiene diferentes iniciativas. Y claro, aquí está como representando a su organización, que es Nación Cultural de Maipú, que ahí vamos a hablar un poco también de eso. Pero no es solo la única iniciativa en la que has estado. Actualmente está en Radio Miño, tiene un programa hace bastantes años eh, Con Carlos Díaz Rocha, Maipú le Carlos falta Díaz Rocha, ahí conspirando ambos. el presidente de Cyclist Trash, una agrupación muy bacán porque ellos son ciclistas que además son trashers, son todos vinculados al metal. Entonces juntan sus dos pasiones y son bacanes en ambas cosas, porque ¿cachai? Hay muy buenos músicos y hay muy buenos ciclistas y hay muy buenas personas. Entonces nos juntamos con Carlos y sentíamos que a Maipú le faltaba caleta rock y fue justo antes de que llegara la alcaldesa, pues, ¿cachai? Entonces fue como que de verdad, pues, le falta caleta rock, ¿cachai? Disculpe ahí esa referencia, es súper suavecita. Pero sí, sentimos que le cantaba rock y creemos que no nos hemos equivocado. Pues. Vamos en la cuarta temporada de ese programa y es un bonito espacio. Y claro, Radio Miño, que es otro espacio como comunicativo e informativo y colectivo que surgió desde el mundo social, ¿cachai? Hay varios sindicatos de empresas del cordón industrial de Cerrillos Maipú que tienen una historia tremenda. Estuvieron historias muy tristes y muy duras en la época de la dictadura, ¿cachai? Y hay gente que ha estado peleándola harto rato y que la ha pasado mal y que también la ha pasado bien, pero que tiene esta idea de construir colectivamente. Y ellos sentían que era el momento de levantar un medio de comunicación, así que nos contactaron y con ellos levantamos Radio Niño, pues, ¿cachai? Así que también es un espacio en el que participo harto y en el que tenemos harta idea puesta, pues, ¿cachai? Claro, igual hacer referencia a Eduardo Miño, que no hay que olvidar que era un maipucino que se inmoló, quemó a lo bonzo protestando por las condiciones de salubridad, todo el tema de la asbestosis. Todo el sector del cordón industrial, como menciona Álvaro, está bien aquejado de dolencias, de enfermedades arrastradas de toda esa cercanía. Así que es bastante interesante esa labor social, comunicacional y para la comunidad. Y es bacán porque tenemos mucha cercanía con la familia de Eduardo. De hecho, el hermano de Eduardo vino a acompañarnos cuando lanzamos el proyecto Radio Niño.
y están súper agradecidos de que rescatemos un poco la figura de él, ¿sabes? Que no necesita que nadie la rescate, porque por sí sola habla de dignidad y por sí sola es un ejemplo de lucha, pero la figura de Eduardo nos acogió súper bien, nos agradeció y sin duda es una señal potente para nosotros y más nos llena de ganas de hacerlo bien y de responsabilidad. El tema de la asbestosis es tremendo, es terrible. Acá hay villas enteras que estaban integradas por personas que trabajaban en la empresa Picerreño y en varias otras, que estaban en contacto permanente con el asbesto, ¿cachai? Que es un material bien tóxico que se aloja en los pulmones. Y claro, todos ellos desarrollaron asbestosis, ha muerto hasta ahora cientos de personas. Y hay familias completas que se vieron afectadas por esa situación y en algún momento de los años 90 Eduardo Miño estuvo indignado ante el silencio, ¿cachai? De toda la sociedad, no solo del gobierno. Frente a esto, se inmoló fuera de la moneda y dejó una carta que es súper conmovedora y yo creo que es súper vigente todavía. Él terminaba ese mensaje diciendo que su alma que desborda tanta humanidad ya no soporta estas injusticias, pues, ¿cachai? Y se adelantó casi 20 años a lo que pasó el 18 de octubre, a lo que está pasando ahora, ¿cachai? Donde nos estamos dando cuenta que las injusticias ya son muchas y no se trata de salir a destruir todo, tampoco hacer un llamado a la revolución, sino que se trata de tratar de construir un mundo un poquito más decente para todos. Uh-huh. Sí, bueno, hay tanto que se puede conversar, tanto que se puede comentar de cómo también se van vinculando finalmente estos mundos, porque partimos hablando de este concepto abstracto de cultura, ¿qué es cultura? Y terminamos hablando de lo que estábamos viviendo hoy en día. Y es difícil también separarlo. La gente se podría preguntar qué tienen que ver una cosa con la otra y la verdad es que mucho, porque en 20 años más, en 50 años más, vamos a recordar este momento muy marcado. Vamos a recordar todo lo que está ocurriendo a nivel social y va a quedar depositado en una cultura social. Va a quedar depositado en cómo nos vamos a relacionar en el futuro. Vamos a ir interiorizando lo que hoy vivimos y esto se va a transformar como ya en cultura, parte de nuestra forma. Claro, como hablábamos un ratito, la cultura es el conjunto de hábitos, ¿cachai? De formas, de referentes que van determinando lo que hacemos y lo que no hacemos. Por ejemplo, algo tan sencillo como el usar mascarilla, que era un hábito que no teníamos, que quizá encontrábamos hasta ridículo. Uno veía, no sé, a Michael Jackson, ponte tú, y este loco está exagerando, ¿cachai? Pero claro, ahora te das cuenta que usar mascarilla puede ser un detalle, ¿cachai? Súper útil. Y yo creo que, por ejemplo, situaciones como esas se van a ir quedando, ¿cachai? Vamos a salir a la calle con mascarilla, quizás, y vamos a implementarlo como un hábito, y eso es cultura, ¿cachai? Eso es cultura, todos esos hábitos que vamos implementando y que va construyendo nuestra cultura, ¿cachai? Que va construyendo nuestra sociedad. Entonces, claro, está súper ligada. La cultura también siempre es crítica, siempre va evolucionando, no es algo que tú mires, ¿cachai? Y que entiendas de inmediato. La cultura se transforma permanentemente y nos va transformando a nosotros. Entonces, tienen mucha relación y sin duda, pues, ¿cachai? El contexto social hoy día, el contexto al que estamos enfrentándonos desde la pandemia, ¿cachai? También van a influir culturalmente en lo que vamos a hacer y ya estamos siendo, ¿cachai? Como sociedad y como conjunto humano. Sí, bueno, también en función de lo que nos comentas, de esta vitalidad que tiene la cultura, también dar cuenta que muchas veces tenemos, como hacer énfasis en que muchas veces tenemos esta idea muerta de que la cultura son tradiciones, de que la cultura son las cosas que se nos heredan, pero estamos constantemente creando nuevas formas de cultura, nuevas expresiones culturales, y es ahí también donde me gustaría ahora entrar como de qué forma se expresa la cultura, porque tú también al principio del programa hacías la distinción entre el arte
no es lo único que es cultura. Y asimismo la cultura no es solo el arte. Como... Sí, 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 sí. Mira, con los compañeros y las compañeras de NSM, que como tú bien contabas bueno, no he explicado muy en detalle, es una asociación cultural, esa es nuestra personalidad jurídica. Sentimos que era la forma de articularse que más nos acomodaba, ¿cachai? Porque sentimos que somos una sociedad de gente ligada a la cultura y maipucina. Entonces, esa es nuestra personalidad jurídica, Asociación Cultural de Maipú, ¿cachai? 6 años con la personalidad jurídica, hemos hecho hartas cosas. Y ahí dentro efectivamente se da esta discusión y nosotros hacemos la distinción, ¿cachai? Que la cultura, cuando tú abordas sus principales referentes, ¿cachai? Entendiendo que la cultura es todo, pero tratando de abordarla, ¿cachai? A pedacitos, tenemos dos cosas que son fundamentales. Uno es el arte, ya lo hablábamos, ¿cachai? Que es la generación de contenidos desde la creatividad, la música, la literatura, la poesía. Y el otro es el patrimonio. Y en el patrimonio se encuentra mucho de lo que tú nos hablas, ¿cachai? El patrimonio tiene que ver con lo que está para atrás, con la cultura que sea esto, que podemos ver o que podemos sentir o que podemos incluso experimentar y vivir. Y hay diferentes tipos de patrimonio, ¿cachai? Está el arquitectónico, no sé, acá puede ser el templo en Maipú, puede ser, no sé, la casona Las Rosas, ¿cachai? Que está ahí en el 15 de Pajarito. Eh, tenemos patrimonio natural, como la Quebrada de la Plata, que tiene que ver con un espacio, ¿cachai? Natural y creado, ¿cachai? Espontáneamente, no creado por nosotros, por los humanos, ¿cachai? Hay patrimonio también humano, ¿cachai? Que son personajes, que son oficios, que son personas que han estado desarrollando trabajo artístico, trabajo patrimonial, que tienen un significado, ¿cachai? Claro. Ahí yo abordo lo que tú me preguntas. La cultura que está hacia atrás y el arte que se ha hecho hacia atrás lo entendemos como patrimonio, como parte de lo que ha formado lo que hoy somos. ¿Cachai? Y está. Acá en Maipú estamos llenos de patrimonio, estamos llenos de patrimonio. Tenemos monumentos nacionales como el mismo templo, como el Cerro 15, ¿cachai? Como la Casona Riesco, la Plaza Monumento, si no me equivoco. ¿Cachai? Bueno, el Cerro 15 es un patrimonio, o sea, más que monumento nacional, es como un sitio patrimonial y natural. Pero estamos llenos de lugares, estamos llenos de lugares con una carga patrimonial tremenda y no los valoramos del todo, siento yo, ¿cachai? Y eso pasa también a nivel nacional, estamos súper poco vinculados con nuestro patrimonio, porque tenemos un problema de identidad, ¿cachai? Que también lo podemos abordar culturalmente. Somos un lugar que copia mucho y que no confía mucho en su patrimonio, historia, tiene cierto miedo, ¿cachai? Siempre sentimos que lo mejor es lo que viene afuera, ¿cachai? Entonces ahí tenemos un trabajo súper profundo que nos va a ayudar, sin duda, a resolver incluso un contexto como en el que estamos, desde la cultura, desde el patrimonio, desde esas reflexiones, y tenemos que desarrollarlo pronto, porque muchas de las soluciones a todo este entramado social, a todo este nudo en el que hoy nos encontramos, van a venir desde la cultura, desde resignificar y volver a enfrentarnos a nuestro patrimonio, ¿cachai? Claro. Bueno, y como esta reflexión que hace nos va dando vuelta hacia por qué estamos hablando de cultura acá hoy, por qué estamos hablando de estos temas y es importante, como tú mencionas, relevar la cultura en Maipú. Como Maipú es un lugar que tiene un pasado histórico muy importante, no solo como comuna, sino que a nivel nacional, incluso a nivel de todo lo que fue la independencia, la colonización, todo lo que fue el concepto de América y el vínculo este como del nuevo y el viejo mundo. Entonces Maipú tiene un rol muy importante en nuestra historia. Y en ese sentido que tenemos como una herencia cultural, patrimonial, que se ha ido olvidando y que es necesario, como tú mencionas, ir rescatando. Hay un montón de sitios históricos patrimoniales acá en Maipú, muchos ligados a la batalla de Maipú,
y que lamentablemente hoy no se les toma el peso ni se les cuida como debería. Entonces, hablemos un poco de esto, como por qué para Maipú sería importante rescatar estos espacios. O sea, sí, es súper relevante, no solo para tú, como tú bien dices, acá tenemos una historia súper profunda, todo el concepto de independencia a nivel nacional y claro, también a nivel eh, sudamericano, surge desde acá, pues, ¿cachai? En gran sentido, tampoco quiero decir que el mundo fue liberado en Maipú, porque no fue así, ¿cachai? Y acá se libró la batalla del 5 de abril, ¿cachai? De hace 202 años, ¿cachai? Y fue un punto de inflexión para el concepto de independencia acá en el país, ¿cachai? Y a partir de ahí Chile nace como Chile y a partir de ahí comenzamos nuestro camino, ¿cachai? Desligado de España y de la figura del rey, ¿cachai? Entonces y lo importante es que esa batalla se libró, acá siempre se le da énfasis al ejército, ¿cachai? A un tema como bélico o marcial, ¿cachai? Y para nada, quienes ganaron la batalla fueron los negros, ¿cachai? Fueron mulatos, fueron gente, esclavos incluso, fue la gente del Bajo Pueblo, hace tiempo atrás, otra corporación amiga, la Corporación Cultural Chercán, con quien Sí, tenemos una muy buena onda, desarrollaron una serie de conversatorios justo hace un año, me parece, sí, porque vi al Mauro y a La Paz compartiendo ahí unos recuerdos al respecto, fue hace un año. Y ellos querían principalmente, y efectivamente, hablar sobre esto, ¿cachai? Hablar respecto a que todo el concepto de la independencia y de la batalla ganada, ¿cachai? Se le debe más al bajo pueblo, se le debe más a los negros, se le debe más a gente que luchó sin armas, ¿cachai? A gente que luchó por convicción, a gente que era del territorio, ¿cachai? Claro, una vez más la historia es de los vencedores, ¿cachai? Y de los que tienen el poder y de quienes toman las decisiones y la arrebatan ellos, ¿cachai? Y ahí precisamente está la importancia de vincularnos al patrimonio y de rescatarlo, ¿cachai? Y de rediscutirlo. Porque por lo general las historias patrimoniales reivindican al pueblo, ¿cachai? Y digo la palabra pueblo más allá de cualquier implicancia política, ¿cachai? Siempre se vincula mucho a la izquierda el concepto pueblo. Yo lo abordo sin una mirada política, lo abordo simplemente, no tomamos las decisiones de quienes estamos, ¿cachai? Viviendo el día a día, de quienes estamos de algún modo, ¿cachai? Recibiendo las decisiones, ¿cachai? De cúpula. Nosotros somos el pueblo y el patrimonio siempre no encuentra con ellos, ¿cachai? Y nos reivindica el trabajo del pueblo y nos reivindica esa historia. Eso no los vencedores, pues, ¿cachai? Sino que han hecho los que estaban en la calle, ¿cachai? Los que estaban en los barrios, los que estaban como nosotros, ¿cachai? Tampoco quiero hablar de clase, pero para no llevar esto a lo político. Pero a quienes estamos ahí, ¿cachai? Al pie del cañón, a quienes estamos hoy día viajando en micro, a quienes estamos guardándonos en la casa, a quienes estamos teniendo miedo a quedarnos sin pega, ¿cachai? A quienes estamos padeciendo lo que los de arriba deciden. Eso yo creo que es súper importante con respecto al patrimonio. Ahora, el patrimonio en Maipú, más allá de esta historia que puede abordarse políticamente o desde una lógica de clase, ¿cachai? El patrimonio en Maipú tiene que ver con un valor territorial, ¿cachai? Que tampoco se ha abordado. Acá falta mucho el entender que estamos en un espacio muy, muy importante. Siento que nunca se le ha dado a Maipú el valor que realmente tiene. Y el patrimonio puede hacernos encontrar y reencontrarnos con ese valor, ¿cachai? Que si lo tuviésemos, si lográsemos encontrarlo, ¿cachai? Y más que encontrarlo, descubrirlo, porque ahí está. eh, Seríamos un lugar más bonito del que somos, ¿cachai? claro. Eso. Sí, como
La verdad es que es tan grande el concepto de cultura, es tan inabarcable muchas veces y nos perdemos tratando de encontrarlo, de desenmarañarlo. Y como tú también me ibas mencionando, o sea, hay toda una historia social aquí en Maipú, toda una historia profunda que muchas veces nosotros también como comunidad no hemos sabido rescatar. Y de hecho hemos ido perdiendo muchos de esos espacios. Estoy pensando, por ejemplo, en el restaurante La Higuera, que lo derrumbaron hace 2 años, y no, un año, Hace un año, sí. hace un año, ya siento que fue más, que era un local que, bueno, para quienes tuvieron la suerte de conocerlo, era un parrón, era muy campestre, comida típica, tradicional. La gastronomía también es cultura. Es Y, importante. sí, y era una casa como antigua, como esas casas antiguas de Maipú. Yo no nací en Maipú, pero ya llevo viviendo en Maipú 22 años. Y eres totalmente maipucina, Nicole. Absolutamente. Y bueno, también se nos sale este sentimiento medio maipucino profundo. Hay algo de hecho de mismo ahí, ¿cachai? Pero es porque es un lindo lugar, solamente por eso. Sí, entonces, pero lo que quería mencionar es que hemos ido perdiendo estos lugares que han sido parte de nuestra cultura, han sido parte de nuestra identidad como comuna, como sociedad, y la verdad es que, bueno, espacios como espacios como los que ustedes levantan como organización y tantas otras organizaciones en la comuna, yo creo que van movilizando este rescate cultural, van permitiendo que rescatemos el pasado, el patrimonio, pero que creamos en función de este patrimonio una nueva cultura. Y en ese sentido también me gustaría como preguntarte, ¿cómo ves tú el desarrollo cultural de la comuna hoy en día a nivel de cómo se expresa? ¿Qué bandas tenemos a lo mejor? ¿O de qué forma como esta comunidad maipucina, esta identidad maipucina ha encontrado canalización, un canal a través de la cultura? Mira, sí. Oye, que triste lo de la higuera. Pienso también en el Zapatito, otro lugar muy importante En que también Rinconada, mencionaba al frente al frente del templo. lugar muy importante, donde la gente llegaba a caballo incluso, ¿cachai? Y lo amarraban afuera y lo 21 hace 3 años atrás y bueno, ya no existe. Con respecto a tu pregunta, Nicole, Maipú hoy día tiene varias características que se pueden abordar desde el patrimonio, desde la cultura. Para mí hoy día, en lo personal, la más relevante tiene que ver con un conflicto que hasta hoy sigue, que tiene que ver con cómo conciliamos lo urbano y lo rural. ¿Cachai? Maipú hasta hace 30 años atrás era una comuna súper rural, ¿cachai? Súper rural. Hoy día nos quedan poquitos lugares rurales, porque la urbe se los ha ido comiendo, pero aún así mantenemos ese espíritu rural. Yo siento que acá, y quizás por eso también somos tan maipucinos los maipucinos, porque tenemos ese espíritu de pueblo, ¿cachai? Donde uno cacha quién es el zapatero, quién es el loco del diario, ¿cachai? Quién es el loco, no sé, que tiene la ferretería, está ese espíritu, ¿cachai? Entonces, es súper de nosotros. Y eso está hoy día, ¿cachai? Eso yo lo veo en Maipú a cada rato, ¿cachai? Este conflicto entre lo urbano y lo rural, ¿cachai? Quizás a veces no es tan evidente, a veces pensamos que es político, a veces pensamos que tiene que ver con otras cosas, pero en el fondo el conflicto se reduce a eso, ¿cachai? ¿Cómo conciliamos lo rural con lo urbano, ¿cachai? Lo rural que va como en retirada, pero que tiene que seguir permanente en espíritu, y lo urbano, ¿cachai? Que es lo que se está imponiendo, pero tampoco puede devorarlo todo, ¿cachai? Entonces, acá hoy yo veo ese conflicto, y lo veo a cada rato y en todos lados. Y Sí. sería importante que lo visibilizáramos de esa forma, que entendiéramos que ese es el conflicto detrás de lo que está pasando acá en Maipú. Y por otro lado, claro, y respecto a la música, tenemos una escena artística, musical, súper profunda. Yo hasta hace unos años tenía un programa en la radio de Santiago Hueras que se llamaba El Batallando, donde hablábamos con bandas y artistas locales,
y logramos hacer 102 programas, ¿cachai? A lo largo de 3 años, y en cada uno hablábamos con artistas y bandas de Maipú o vinculados a Maipú, ¿cachai? Cáchate, 102 artistas y nos quedamos con, no sé, con 200 fuera, ¿cachai? Entonces está lleno de gente haciendo música. Acá yo veo que Wow. pasa algo, o potencialmente podría pasar algo como lo que pasa con Concepción, ¿cachai? Que hoy día se entiende como la cuna de todo un movimiento musical, bandas como Los Bunkers, como Los Los Santos tres. tres, ¿cachai? Surgieron porque Concepción pudo darse cuenta que estaba ocurriendo eso, ¿cachai? En su territorio y lograron convertirlo en una realidad, pues, ¿cachai? Y generaron interés, además, eso es súper importante. Generar interés por parte de todos para que se arme esa escena y se visibilice. Acá Mm. tenemos ese potencial, ¿cachai? Tenemos bandas increíbles, Los Campanarios, que desde los 80 están tocando, tenemos a los Alaguaite, tenemos a la Luna Lamilla, ¿cachai? Tenemos al Camilo Antileo, tenemos a los Sinarte, tenemos a Error de Derecho, tenemos a la Huila, tenemos a, puta, no sé, muchísimo, muchísimo, es mucho, muchas bandas, muchos artistas, a los Hostiles, ¿cachai? No quiero dejar de nombrar a nadie, pero son tantos que mejor no lo voy a nombrar, ¿cachai? Falta un trabajo ahí, falta un trabajo y como te decía, tiene que ver con visibilizarlos, tiene que ver con reconocerlos, tiene que ver... Y eso ya tampoco es un problema solo de Maipú, porque estamos, como te decía, hace un rato acostumbrados a verlo de afuera, pues, ¿cachai? A recibirlo de afuera, a escucharlo de afuera. Es un problema nacional que tiene que ver con el alma de Chile. No tenemos identidad, o sea, sí la tenemos, pero no sabemos valorarla, ¿cachai? Y no hemos profundizado en ella. Acá en Maipú ocurre que tenemos una escena musical, tenemos un lote de artistas y de músicos, ¿cachai? Que son bacanes, que están haciendo buen trabajo, pero que no tienen apoyo, no han sido utilizados, que tampoco entre ellos no han querido unirse. Ahí también he tenido otro tema, Sí. eh, que hay mucho conflicto, hay mucho ego, ¿cachai? Que también es propio del arte, y de la cultura, ¿cachai? Artística. Ser súper celoso con lo que uno hace, ¿cachai? Entonces, hay materia prima, yo eso destaco y rescato. Hay materia prima inmensa, ¿cachai? Para armar una escena artística y cultural maipucina. Y no solo músicos, ¿cachai? Hay gente que está haciendo audiovisual, hay gente que está haciendo artes plásticas, hay gente que está haciendo danza, teatro, ¿cachai? En NSM tenemos gente de todas las disciplinas y uno cacha que está lleno de compañías de teatro haciendo buenas cosas, está lleno de audiovisualistas tratando de hacer buenas cosas, está lleno de músicos tratando de hacer buenas cosas, de poetas. Tenemos un mundo artístico, cultural, patrimonial súper rico, ¿cachai? Y tenemos que aprovecharlo, tenemos que destacarlo. Claro, y bueno, agarrándome de lo que nos dices, que en verdad Maipú tiene toda esta riqueza que se ha estado, está oculta aún para muchas personas que habitamos Maipú. Yo hasta hace muy poco, desde que me empecé a vincular al mundo de las comunicaciones, de los medios, más de organizaciones sociales, acá en Maipú empecé a conocer este mundo, pero a la mamá, al papá, al maipucino promedio que va al trabajo todos los días, le es muy desconocido. Entonces, esto quiero como abordar esta reflexión desde dos puntos de vista. Primero, no te pregunté cómo es que nace, por ejemplo, Nación Cultural, porque me imagino que nace un poco obviamente, nace de esta reflexión. Entonces, ¿cuál es la intención, cuál es el objetivo de ustedes como organización respecto del tema cultural en la comuna? Sí, sí, te hablaba del Batallando hace poquito, de este programa que teníamos en la radio Santiago Hueras, que lo hacíamos con la gente del diario La Batalla, porque el diario que está en el suelo actualmente. Me da pena, ¿cachai? Me da pena. Ustedes con la voz, y lo digo ustedes porque tú eres parte del equipo, han hecho un trabajo tremendo. No se trata de competir, pero cuando alguien hace una pega tan buena es difícil, ¿cachai? Tratar de ponerse a la altura y bueno, el contexto también nos tiene súper encerrados, súper llenos de otras cosas, ¿cachai? Entonces fue decayendo y prácticamente desapareció la batalla. Ojalá que vuelva en algún momento, está la idea Sí. siempre. Bueno, desde ahí nos vinculamos con la radio Santiago Huera, y a propósito de este programa que veníamos batallando,
caché que los músicos estaban esperando un espacio donde poder articularse. Y a propósito de lo que te decía hace un ratito, ¿cachai? Los músicos igual son capaces de ver que hay o que había en ese momento, yo creo que todavía hay, pero en ese momento había un sentir de que era necesario un punto de articulación, ¿cachai? Que había muchos músicos haciendo muchas cosas y no tenían un espacio en el cual converger. Si bien existían algunas organizaciones como la Asociación de Músicos de Maipú, existía Centro de Artes Maipú en ese momento, no estaban pensadas para articular a todos los músicos maipucinos, ¿cachai? Y Acción Cultural nació desde esa idea, desde esa necesidad. Nos vinculamos con muchos músicos que habían participado en ese momento, la misma Luna Lamilla, el Forastero Fernández, los Cara de Hereje, y sorprendentemente llegó mucha gente de la cultura que no tenía nada que ver con la música. Llegaron muchos fotógrafos, llegó gente ligada a la sociología, llegó gente ligada al teatro, gente ligada al cine, llegaron investigadores, llegó gente de muchas disciplinas. Entonces ahí nos dimos cuenta que no eran solo los músicos los que necesitaban espacios para converger, sino que eran todos los artistas maipucinos. Y muchas de las reflexiones que hemos desarrollado en este programa vienen de esas reflexiones que con la gente que conformó Nación Cultural comenzamos a desarrollar, ¿cachai? Y básicamente el espíritu detrás es el querer rescatar todo este valor patrimonial, valor artístico, valor cultural que nosotros vemos en Maipú y que sentimos que sería un aporte social y un aporte político. Somos súper políticos también en Nación Cultural de Maipú. Nos ha traído hartos problemas entre nosotros, pero en ese sentido hemos tratado de ser transversales, o sea, tenemos Claro. gente de izquierda, tenemos gente que de derecha incluso, ¿cachai? Entonces, siento que es un espacio transversal, ¿cachai? De discusión y bacán que así sea, pues, ¿cachai? Porque en el fondo trascendemos lo político y entendemos que lo cultural está por sobre lo político, ¿cachai? Y la visión cultural que puedes compartir. Mm. Eso. Bastante interesante eso que menciona y tiene que ver con esta segunda forma de abordar el tema cultural en la comuna que te iba a preguntar y creo que es importante conversar porque hace años que la comuna viene arrastrando eh, una discusión sobre la creación de una corporación cultural comunal. Y he tenido la oportunidad de participar en algunas instancias en que se conversa sobre los avances de esta situación y la importancia que para el mundo cultural de la comuna tiene esta corporación cultural. Entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan importante que nos expliques de esto y también ligar a eso qué es lo que crees relevante que la gestión municipal que tiene un rol protagónico en todo el desarrollo comunal, debiera estar haciendo y qué es lo que hace, como que conversemos un poco de esta contingencia cultural. Es un tema súper delicado, se ha abordado muchas veces y nunca hemos podido llegar a un acuerdo como maipucinos. También ha faltado voluntad, ¿cachai? Por parte de las administraciones, desde, no sé, de las últimas 3 o 4 administraciones, no solo la actual, ¿cachai? Primero te voy a hablar desde mi visión personal. Yo creo que es súper importante y necesario, es urgente, tener una corporación cultural, porque confío en que se va a hacer bien, ¿cachai? Confío en que se va a hacer bien, independiente de quién esté en la administración, ¿cachai? El riesgo de tener una corporación cultural es que se utilice para fines políticos, ¿cachai? Y se vea con esa mezquindad. Lo ideal sería que en esta eventual corporación cultural tuviésemos a representantes de las organizaciones que han venido trabajando en la comuna por la cultura. Pienso en La Pluma, pienso en Casco Legato, pienso en Chercán, por supuesto en SM, ¿cachai? Mucha gente que ha venido trabajando por la cultura. Yo creo que ellos debiesen estar en esa corporación cultural. Y por eso te digo que lo pienso súper con la mejor de las intenciones. ¿Sabes? Así debiese ser una corporación cultural. Debiese ser una mesa donde se encuentren representantes de todos nuestros espacios culturales, del folclore, que acá tiene mucha gente vinculada, ¿cachai? De la artesanía, ¿cachai? Tiene que haber representantes de la cultura maipucina, del mundo artístico, del mundo patrimonial, ¿cachai? Del mundo folclórico.
y entre todos ellos tomamos decisiones para potenciar. Que te hablaba hace un poquito que una de las necesidades de los músicos es que se muestre el trabajo que están haciendo, y esa necesidad no es solo de los músicos, de todos los artistas. Y tiene que Claro. ser un respeto, tiene que ser mostrado con cariño, ¿cachai? Quizá la corporación debiese levantar un medio, ¿cachai? Local para presentar el trabajo de estos artistas, tratar de que los artistas, ¿cachai? Circulen por otras comunas y muestren su trabajo, por supuesto que profesionalizarlo, educarlo. Bueno, tiene muchos roles la corporación. Yo siento que es necesaria, porque yo siento que se puede hacer bien, ¿cachai? Pero quienes se han opuesto se centran en el punto que es el pero, ¿cachai? Siempre han dicho que va a estar en función de los intereses de la administración, ¿cachai? Que también puede ser, y tampoco podemos ser ciegos, y así ha sido, ¿cachai? No sé, si tenéis como ejemplo la Corporación de Educación, la COEDUC, ¿cachai? Han sido cajas pagadoras en muchos sentidos, y como te digo, no hablo solo de esta administración, sino que en general, y no solo de Maipú, sino que en muchos otros lugares. Son espacios que se utilizan para pagar favores, para darle pega a los amigos, ¿cachai? Y se utilizan con miradas políticas y con miradas mezquinas, más que con Claro. una mirada de verdad solidaria y de verdad humana, ¿cachai? Ujú. Entonces, eso. Yo, como te digo, en lo personal confío y creo que una corporación cultural acá puede ser levantada como se lo merece, ¿cachai? Solamente requiere voluntad, creo que es necesaria, y Ujú. creo que hay suficientes ideas dando vuelta para que se convierta en un lugar súper potente y súper digno, ¿cachai? Eh, pero cuando nos hemos sentado a conversar, por lo general esta discusión no se cierra y en el fondo prima solamente el no porque no, ¿cachai? Porque no la voy a mandar, no la voy a hacer a mi pinta, ¿cachai? Claro. El tema de Sí, los vetos. sí, yo creo que lo que mencionas, Álvaro, es bastante importante y relevante, pensando en que Maipú tiene un potencial no solo materia prima, que es lo que hemos venido conversando, sino que a nivel municipal tiene la cultura, la escuela, la ESAM, la escuela. Sí, Sí, y tiene una casa cultural y como tú dices, un mundo cultural y artístico bastante rico que podría desarrollarse. Tenemos un teatro municipal que era un y supermercado, igual a mí me da pena esa historia, es una metáfora súper dolorosa, ¿eh? Nuestro teatro era un supermercado. Una vecina de Cerrillos que tiene el Lalo Parra, que es un espacio tremendo, gigante, hermoso, ¿cachai? Con biblioteca, lo encuentro, con sí. un anfiteatro adentro, ¿cachai? Y tienen como 15 veces menos presupuesto que nosotros y tienen ese espacio. Y nosotros acá tenemos un supermercado, ¿cachai? Reacondicionado. Que no- Bueno, sí, suena doloroso, pero al final existe una malla de infraestructura y que se podría explotar y potenciar y desarrollar más este mundo cultural. Bueno, estamos llegando muy al cierre del capítulo, pero no me quiero perder la oportunidad también de comentar que esta materia prima, bueno, hoy por hoy en capital humano, como artístico-cultural en Maipú, y que se toma espacios también, a falta a veces de apoyo, nos ha traído experiencias tan bonitas y en ese sentido, como decírtelo a ti, como el Requiem por Chile que se hizo en noviembre, acá en la ex Estación del Sol, donde tuviste un rol principal como organizador también y otras organizaciones, porque hay una red de organizaciones que se articulan. Entonces, Está lleno, está lleno. Pienso en los cabros del colectivo del 8 del colectivo cultural del 14 que estuvimos ahí, ¿cachai? El Centro Cultural Ferrocarril, ¿cachai? Está lleno, está lleno, está lleno. De verdad que hoy día, al menos vivo, tienes por lo menos una veintena de espacios culturales y muchos de ellos convertimos en esa actividad, en el Requiem por Chile. Eso fue una súper linda experiencia en un contexto muy político, pero esto fue un espacio súper cultural, ¿cachai? Donde queríamos destacar la música y queríamos destacar esta mirada crítica que siempre tiene la cultura y que debiese tener, ¿cachai? sí, bueno, bueno, tendríamos material para conversar horas y horas.
Sí, mucho, al final hay mucho que decir y bueno, yo creo que nos vamos a seguir encontrando en más instancias culturales, quizá en otro capítulo más adelante vaya a saber uno, pero la idea es que semanalmente este espacio nos juntemos a hablar de cultura, pues nos sentemos a hablar de cultura, a pensar qué es lo que queremos para la comuna y qué es lo que tenemos y cómo visibilizamos estos espacios, estas personas, estos lugares, estos momentos. Sí, me parece perfecto, les felicito. Hablando de cultura vamos a poder hablar de todo, van a poder hablar de todo, así que nada más apropiado que hablar de cultura. Eso, felicitaciones por el espacio, muchas gracias por la invitación, fue un gusto de verdad, siempre uno queda con ganas de hablar muchas más cosas y nada, voy a estar ahí muy atento para seguir viéndolo y seguirlos de aquí en adelante. Felicitaciones y que salga todo muy bien con este trabajo que están haciendo. Muchas gracias Álvaro, muchas gracias por ser parte de este primer capítulo y bueno, quienes nos vengas a Royal American School y gracias para que nos sigamos conectando las próximas semanas de esta pandemia hablando de cultura. Que estés súper, nos vemos. Chao. Chao.